Bueno. Bien, buenas tardes a todos. Voy a dar comienzo a la presentación de nuestro taller de lectura de Bioética Asociación Civil. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Aylin Gurfein, que más allá de ser nuestra socia, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, en donde inició sus actividades como investigadora en comunicación y salud, con sede en el Instituto Gino Germani, en específico sobre la relación médico-paciente. Durante la pandemia continuó sus estudios en la Flaxo para recibirse de especialista en bioética y continuar su labor académica. Ella nos va a presentar un texto que es de Diego Carmona Gallego sobre vulnerabilidad ética del cuidado y enfoques ecosistémicos. Este artículo, estimo que lo han leído todos. Yo he tenido el gusto de acercarme a este texto, que hasta el momento no lo había leído. Nos invita a pensar la vulnerabilidad como un punto de partida, según lo entiendo, para la ética, en lugar de verla como una debilidad. Tenemos todos un concepto a veces reiterativo del concepto y de la idea de vulnerabilidad, que es muy interesante, pero en esta oportunidad el texto de Aylin me parece que nos da la ocasión de preguntarnos y abrir este tema. Nos muestra cómo el cuidado del de uno mismo y el de los otros, e incluso el de la naturaleza, se convierte en un principio fundamental para la vida y la convivencia. El autor es más que interesante, como va presentando las propuestas de Levinas, así que me parece que ha sido una excelente elección sobre el texto. Así que bueno, creo que nos va a invitar a dialogar con respecto a los diferentes enfoques y de esa manera también enriquecernos nosotros como equipo, aquellos que nos escuchan y a la bioética. Adelante, Aylin. Gracias, Giselle, y gracias a los y las colegas que participan y que leyeron el texto. Quise traerlo justamente por lo que comentaba Grisel, de poder brindar desde la humanística, desde las ciencias sociales. Me pareció al encontrar este texto que dije, esto es bioética, pero en ningún momento menciona la palabra bioética. De todas formas, sí tiene conceptos en común y una visión también del cuidado de la vida, que es, y de qué manera, cuál es la forma ética que los seres humanos tenemos para conservar nuestro ambiente, para conservar nuestras relaciones, los vínculos humanos. Y paso a la primera. Sí. Tenemos un problemita con tu audición. No se está escuchando muy bien, se escucha un poco entrecortada tu voz. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha mejor? Pero más lejos. Ahí se escucha mejor, pero un poco más bajo. No sé si miren eso que me... ¿Y ahora? No. Ahí volvemos a estar entrecortados. Pero bueno, pero igual se puede escuchar. A ver si apago mi auricular. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, se entiende más o menos igual, un poco entrecortado, se entiende, Sí, a ver. sí, se entiende, Aylin, sí. Bueno, continúo. Lo que se hace doctor es que, retomando de Levinas, ¿no? A retomar de la filosofía, de la humanística, que también me recordaba el tema de humanizar la medicina. No, ahí vamos a tener que interrumpirlo, porque no se te ¿Estás con dos conexiones, Aylin? No. Si te pones auriculares por ahí. Con auriculares, a ver si auriculares puede ser. Pero hoy desde que empecé a ustedes los veía, se me congelaba. Capaz tengo medio bajo internet. Voy a buscar auriculares. Dale.
Hola, 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 hola. Mucho mejor. Probando 1, 2, 3. Perfecto, ahora sí, ahora sí. Buenísimo, bien. Bueno, vuelvo, empiezo desde el principio. Aguarden que le comparto. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Arranco de vuelta? ¿Sigo desde acá? Entendí, está bien. Comenzá Dice, desde el gesto primario del sostén. bueno, lo que van a plantear es que ese encuentro con el otro, con la otredad, puede resultar tanto en una caricia como en un golpe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es en sí, hace un análisis un análisis ontológico del ser, cómo es el ser en el mundo. Y lo principal es que necesitamos de cuidado, de caricias, de abrigo, de nutrición, como condiciones esenciales para el desarrollo del ser humano. Es algo que el ser, la esencia del ser humano, necesita. Por lo cual, el vínculo con la alteridad propone que debería ser de cuidado y no de eliminación. Por eso va a analizar el concepto de vulnerabilidad como un concepto que tiene dos formas de ser entendido. Por un lado, la posibilidad de ser heridos, ¿sí? Esa vulnerabilidad abre a eso. Pero también nos permite entender a otros, tener receptividad, poder interactuar y crecer, ¿no? Como llevarme un poco del otro en ese intercambio. Todo en el ser humano lo que propone es que el ser humano se construye en la interacción. Entonces, cerrarse a un otro por miedo a esa alteridad es cerrarse también a evolucionar. Y para Levinas, la vulnerabilidad es marca de la condición humana. Y lo que molesta, entre comillas, de la alteridad de un otro distinto a mí, es aquel reflejo que devuelve la propia condición de vulnerabilidad. O sea que lo que molesta de un otro es que nos refleje que el ser humano no es eterno, que somos vulnerables y que que podemos sufrir aflicción y que podemos ser destruidos, pero también podemos ser queridos, cuidados y construir en conjunto. Por eso va a hablar, bueno, de la hospitalidad para salir de la cosificación de ese otro. Porque habla que no es meramente cognitivo, porque no es, si fuera a nivel cognitivo sería como tal vez sucede, retoman a Kant, coinciden con que cada persona es un fin en sí mismo, pero desde el sentimiento, desde la empatía, no desde una lógica, digamos, cognitiva, no desde la razón, el raciocinio, sino que desde algo más perceptivo. Y expresa que nuestro deber, si tuviéramos que hablar de deber, como es, intenta salir un poco de ese concepto de deber de Kant,
como una regla para entenderlo como una ética que llama a intercambiar con el otro, no por deber, sino por sentimiento. Y retoma la ética feminista del cuidado porque plantea, ya esta frase lo sintetiza bastante, en un contexto patriarcal el cuidado es una ética femenina, en un contexto democrático el cuidado es una ética humana. Es decir, la ética feminista del cuidado lo que va a plantear es que si dejamos si dividimos no como algo ontológico lo femenino y lo masculino, sino como una cuestión de género, entonces recae solo sobre las mujeres los sentimientos de empatía, de cuidado, de todas las prácticas que identifican al género femenino, y que esto es un retroceso para el ser, es una involución, que tendría que ser explotar no tanto ese gesto de golpe que se asemeja, se asimila, digamos, no se asemeja, se asimila a la masculinidad y se enseña como masculino, a su vez ligado al género masculino, sino que identificarnos, o sea, propagar estos gestos de cariño a la ciudadanía para tener sociedades más empáticas, más allá del género. Por eso presenta como características de la ética del cuidado, deberían aparecer, tenerse en cuenta, cuestiones como atención a necesidades singulares, tener en cuenta las necesidades específicas. Está, como irán viendo, muy arraigado al ser. Y también me recuerda a Martha Nussbaum, que habla del florecimiento, ¿no? Que cada uno tiene que tener las posibilidades, deben estar brindadas o dadas como para que cada especie, cada persona, cada animal pueda florecer dentro de su entorno. Por eso se cuestiona si existen principios universalistas abstractos, porque las demandas son singulares. Y valora la emoción como modo de conocimiento, no como un vulnerable como negativo, sino una vulnerabilidad que abre a la herida y que en el sanar esa herida se puede fortalecer y se puede enmendar, se puede hacer algo mejor. Por lo cual lo ve no como una debilidad, sino una fortaleza. Bueno, esto considero que lo podemos saquear, que es lo que hablaba de las experiencias tradicionalmente masculinas. Acá hace una diferencia en cómo las mujeres vivimos el apego, o cómo se nos enseña que deberíamos vivir, sentir el apego, y cómo los hombres deberían, ¿sí? Cuando la propuesta es dejar de hacer esta separación, esta división de habilidades que son propias del ser humano. Y, a su vez, lo que está planteando desde el principio es que el cuidado va más allá de lo humano. Somos parte de un ecosistema, no somos los seres humanos contra el mundo. Deberíamos ser parte de un entramado que incluya a las plantas, que son productoras de oxígeno y vida, y de las cuales dependemos también. La tierra como un hogar común, interconectado, en donde incluso los microorganismos pueden entenderse como cuidadores invisibles del suelo. Y los humanos sí, tenemos como diferencial que somos conscientes de lo que hacemos, y por ende podemos ser agentes conscientes del cuidado de
estos ecosistemas que son redes de sostén mutuo. No podríamos existir sin todo aquello que nos rodea, por lo cual es nuestra responsabilidad, al ser conscientes, de cuidarlo. Por eso trae a otro autor que propone una ecología de los cuidados donde todos los seres vivos pueden ofrecer y recibir cuidados desde la comprensión de la propia implicación y el aprendizaje de la responsabilidad, y agregaría también la conciencia de la vulnerabilidad. Y con esto cierro. A ver. Ay, no, esta es la última diapositiva. Propone una ética multidimensional del cuidado, porque desde el inicio, en la introducción también lo comenta, cómo surge esto que está verbalizando. Habla de un contexto de crisis civilizatoria, es decir, que pasamos de pensar de forma comunitaria a ser cada vez más individualistas para con los otros seres humanos y para con el cuidado de la naturaleza, y el cuidado de uno mismo también. Entonces, se propone indagar estos supuestos ontológicos y éticos para poder superar el paradigma mecanicista que se centra en acumular y descuidar. Bueno, muchas gracias. Trato de volver para aquí. Muchas gracias, Aileen. Deja de presentar. Gracias a ustedes. Súper interesante el texto. Me gustaría que comencemos a hacer algunos comentarios al respecto, que creo que da para mucho. ¿Pudieron escuchar bien a partir de los auriculares? No, a partir de que te pusiste los auriculares se escuchó. Sí, se escuchó bárbaro. Genial. Sí. Martín, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Aileen, tanto por el artículo que elegiste, bastante actual, y a su vez, bueno, por la exposición que estuvo impecable, muy clarísima, ¿no? Y que viene de la mano, cuando yo estaba más o menos tomando conocimiento de lo que ibas a exponer hoy, justamente, no sé si fue por casualidad o si fue por o fue premeditado, coincide con justamente una opinión consultiva muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado. Justamente en esa opinión consultiva, ¿no? De agosto de 2025, en donde la Corte Interamericana, si mal no recuerdo, por primera vez establece de una manera explícita el derecho al cuidado, no solamente de la obligación y el derecho a brindar cuidados en condiciones dignas, sino también a ser cuidado de esa manera. Y hay un enfoque, en virtud de lo que estabas planteando, de sacar los estereotipos, ¿no?, de género que siempre se han construido en base a esta tarea remunerada o no remunerada, solidaria o altruista, sobre todo enfocado siempre hacia las mujeres históricamente, para que hoy en realidad se traspase hacia otro lado. Entonces me parece que este artículo se complementa excelentemente con justamente esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que establece, por ejemplo, aquí lo tengo, ¿no?, que las labores de cuidado no remunerado constituyen un aporte significativo al Producto Interno Bruto de los países, ¿no?, que se encuentra invisibilizado, que siempre recayeron principalmente sobre las mujeres, casi en una proporción 3 veces superior a los hombres, y que ahora justamente la idea, y como se viene dando en clave convencional y constitucional, es que esto vaya cambiando. Así que me parece que el artículo justo viene muy, muy a propósito de toda esta movida interamericana que se está dando, un poquito tardía a mi gusto, pero por lo menos se está dando. Gracias, Martín. Gracias. A Dale, Gabriel. a propósito de la opinión consultiva, es una opinión consultiva que pidió Argentina. Y ustedes saben que cuando asume este gobierno contrario a derechos, intentó retirarla. Y la Corte dijeron, no se retira, la opinión consultiva la vamos. Entonces,
como dato de apostilla. La Corte, por supuesto, no abunda, no trata, aunque subyace el fundamento filosófico. Entiendo yo que tiene mucho de existencialismo, no refiere a qué autor especial, y tiene también una impronta kantiana fuerte, porque dice, bueno, el derecho al cuidado es un derecho autónomo, y este derecho autónomo implica el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. Esta referencia al autocuidado tiene mucho de kantiano, ¿no? Esto de que lo que uno, las máximas propias puedan ser universalizables y demás. Pero sin embargo no lo dice. Y sí, definitivamente lo que subyace en la opinión consultiva, que subyace en las sentencias de la Corte y en todas las opiniones consultivas en general, es una referencia a la ética del cuidado, no específicamente la de Gilligan, pero sí en general como una situación quizás epistémica de pensarnos como seres situados, de no establecer pautas de interpretación, en este caso jurídicas o de convenciones para los países de la región, sino es partiendo de una realidad americana concreta y específica, que es muy diferente a cualquier otra. Así que, perfecto, Martín se me anticipó y yo también cuando te escuchaba venía pensando, digo, bueno, estábamos esperándola, esta opinión consultiva, porque es muy importante porque cuando la Corte Interamericana nos baja línea cómo se deben interpretar los derechos humanos en la región, bueno, ya tenemos una pauta concreta que no le van a poder meter mano así como así. Así que bueno, buenísimo, Eileen, y me encantó el enfoque filosófico. Sí. Está bueno que empecemos a ablandarnos con estos conceptos, sobre todo en el ámbito del derecho, Sí. cada vez más pensado el derecho como una herramienta, como un instrumento, y no como que componen esos instrumentos. Así que está bueno. Y Bien, retomando, interesante. ¿no? Y no tomando el derecho como la última palabra, porque esto es Ah, muy frecuente en nosotros los abogados, ¿no? Tomar Perfecto, exactamente, sí. el as de Sí. la manga y que se acabó la discusión. Y no, bueno, en todo pero me caso, parece que es un buen ejemplo cuántos abogados están también presentes en la bioética y este intercambio que hacemos entre filósofos, psicoanalistas, médicos y de otras humanidades también, nos ayuda a todos en el enriquecimiento y el aprendizaje a no creer que desde nuestra disciplina tenemos una verdad cerrada. Rosemary. Bueno, gracias, Aileen, por la presentación y por el texto también. Yo, a partir del texto, estuve leyendo un documento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, que se llama El Derecho al Cuidado en América Latina y el Caribe, Avances Normativos. Es un documento del 1 de agosto del 2025, cuyo vínculo estoy poniendo aquí en el chat para todos. Es un documento que me pareció muy interesante en la revisión que hace a partir de que el cuidado es un derecho humano fundamental para la sostenibilidad de la vida y del planeta, y lo nombran como parte de los derechos humanos, que está reconocido en pactos y tratados internacionales, y empieza a comparar ese documento en unas tablas muy interesantes hasta qué punto el derecho al cuidado ha quedado en la normatividad de todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Así, por ejemplo, hice la búsqueda para los 3 países de los que formamos parte, los de esta reunión, y está que en la normatividad de proteger a la mujer contra la violencia fue acogido por Argentina y Colombia en el año 1996 y México en 1998. Pero cuando ya se habla del derecho a la protección y al cuidado de los mayores, mientras que Argentina se anticipó a suscribirlo en el 2017, Colombia 5 años después, en el 2022, pues México no lo ha suscrito. Y el derecho al cuidado en los convenios que tiene la OIT
de los trabajadores con responsabilidades familiares. Argentina lo suscribió en el 88, pero Colombia y México estamos rezagados y no lo hemos suscrito. Lo mismo el convenio, me llamó la atención el convenio sobre la protección de la maternidad, hablando de todos estos de estos convenios de la OIT, ninguno de nuestros países se han adherido al mismo. Y el cuidado que también deben tener los trabajadores domésticos femeninos y masculinos. Argentina y Colombia lo hizo en el 2014 y México en el 2020, pero tiene otros datos interesantes para ver cómo la ética del cuidado, si no traspasan la frontera para hacerlo realidad en una normatividad, en un acogernos a lo internacional, pues hace que se quede un poco en el ámbito privado quizás, y no se obliga a los gobiernos a realmente pues, crear unas políticas alrededor del concepto de cómo se materializa el cuidado por los otros. Gracias, Rosemary. Aileen. Sí, me parece súper importante el tema de que queda dentro del ámbito de lo privado, y eso es lo que hace que jurídicamente, si no me equivoco, sea tan complejo de tratar como un tema público, digamos, o sea, de interés estatal, mejor dicho, ¿no? Y que el Estado intervenga en ciertas situaciones bueno, que tengan que ver con lo doméstico. Bien, Nair. Bueno, yo primero gracias, Aileen, por el texto. Yo no hice la tarea. En todo este lío que vengo de este año no hice la tarea, así que escucharte fue mi primera introducción al texto. Pero pensaba un poco mientras hablaban, lo que vos mencionaste y lo que hablaban Martín y Gabriel, en esto de la aplicación práctica de la ética del cuidado, de la normatividad que sí tenemos vigente en Argentina, porque, por ejemplo, el Código Civil reconoce las tareas de cuidado como una parte de los alimentos, si se quiere, o en cierto punto, pero cómo después no tenemos políticas públicas que conlleven a que la ética del cuidado se aplique, porque si nosotros después nos encontramos con que no hay dispositivos de cuidado que puedan colaborar y el cuidado termina recayendo solo a la familia o solo a las feminidades, ya sea no solo el cuidado de los hijos, sino el cuidado de hermanos, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores. Es una ética que viene el feminismo porque cae a las mujeres, ¿no? Constantemente esto de tener que cuidar. Entonces pensaba un poco en eso y en la actualidad que tenemos hoy se está hablando mucho en Argentina de la baja de la natalidad. En la actualidad, ¿no? Ya las mujeres no, pareciera que no queremos tener hijos y en realidad si tuviésemos unas políticas públicas más aplicadas con ética de cuidado, donde tuviésemos una contención, quizás no tendríamos una baja natalidad tan grande, por ejemplo, ¿no? Pensaba un poco en todo eso, a modo de reflexión. Gracias, Nair. Claudia. Quiero agradecer primero a Aileen por la presentación y por el texto. A mí me encantó porque me gusta mucho esto de la ética ecofeminista y justo Nair lo trajo, entonces me parece súper pertinente. Y quería mencionarles que en Ecuador hay un fallo de la Corte Constitucional que habla sobre este reconocimiento del derecho al cuidado, pero lo hace de una manera ligada, ¿no?, a otros varios derechos, estableciendo como el derecho, el tema a la lactancia, porque se basa en 19 mujeres embarazadas que presentaron colectivamente una acción por su derecho a dar de lactar. Y bueno, independientemente de quién sea o no madre, todos ejercemos el cuidado y quería decir que me gustó mucho el texto. Muchas gracias, Aileen. Y también sobre el filósofo Levinas, me parece interesante que lo tome, ¿no? Sobre la otredad, pero alteridad y el rostro, me llegó muchísimo. Bien, voy a tomar un cachitín yo la palabra, porque primero gracias, Aileen, me encantó el texto, cada uno de los comentarios de ustedes me hace como repensar y ahora digo, y todo el tiempo es
hacer nuevos enlaces de pensamiento. Entonces, quiero decir varias cosas. Una es que pensaba en el concepto de hospitalidad, ese antiguo que se tenía originalmente, ¿no? Cuando de lo que se trataba y lo que implicaba era de acoger y proteger al extranjero, al desamparado, ¿sí? Y la idea, fundamentalmente, era pensarse que era un vínculo de reciprocidad, que se podía hacer en un principio un huésped, pero luego se podía hacer un anfitrión. Que había dos patas de esto, no era solamente desde un lado. Y que ese concepto es un concepto que es como un principio ético y jurídico muy importante que nos atraviesa desde Occidente, porque esto comenzó en Grecia y en Roma, y ahí comienzan estas primeras ideas sobre la hospitalidad. Y pensaba que lo habíamos perdido. De alguna manera, esto se vino deshilachando, digamos, para no decir que está todo perdido, porque tenemos que tener alguna cuota de esperanza. No me voy a poner a cantar porque no sé ninguna, pero creo que tenemos que tener esperanza, definitivamente. Y hay una idea que plantea el artículo que me pareció como muy interesante, porque es esto del mecanismo, el paradigma mecanicista, ¿sí? Que sin lugar a dudas nos atraviesa y donde ubica al sujeto como autosuficiente. ¿No se trata acaso de esto, de lo que venimos hablando muchas veces en bioética? Y que lo escuchamos en los artículos, y que lo hablamos, y que todos en algún momento hemos sostenido de un modo u otro el concepto que viene de la mano de la autonomía, como si hubiera un yo realmente lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones unívocamente sin un contexto o la cuestión de lo situado, a lo que hacía referencia Gabriel. Entonces, creo que este texto nos invita a empezar a pensar la bioética desde alguna otra perspectiva un poquito más cuidada. Es decir, desplazar el énfasis de la autonomía individual a un concepto que esté más vinculado con la interdependencia. Y el que estamos todos vinculados permanentemente. Y que ese contexto, hablaba ella en el artículo, que la naturaleza, por supuesto, la sociedad, por supuesto, no estamos solos, no podemos tomar esas decisiones autónomamente realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como bioeticistas? ¿Cuál es el aporte que este artículo puede hacer a la bioética? Y me parece que es justamente eso, empezar a repensar el concepto de autonomía y empezar a repensar el concepto de vulnerabilidad. Y ese concepto de vulnerabilidad, que estoy de acuerdo con lo que plantea Levinas, y también lo toma de Derrida. Bueno, Sofía sabrá más que yo de ese hombre, pero bueno, digamos, me parece que hay como una idea de una concepción que también es occidental cristiana, de que la mujer es la que ha quedado a cargo del hogar, del cuidado y de todos sus derivados. Porque incluso la mayoría de las carreras universitarias que históricamente ha elegido la mujer han sido carreras humanísticas y de cuidado. Han sido muy pocas las variantes que en muchas oportunidades se han jugado por una carrera más científica. De hecho, tenemos muy pocas en el rubro. Y tenemos muchas más maestras, muchas más médicas, muchas más enfermeras, y muchas más aquellas mujeres que nos dedicamos a la salud, por ejemplo, ¿no? Que aquellas que nos dedicamos a la ingeniería o a la física cuántica. Esto me parece que es mucho más allá de un concepto específico de un Estado, de un gobierno y de una ley. Me parece que tiene que involucrarnos a nosotros como miembros de una sociedad y cuál es la posición que vamos a tomar desde ese lugar, desde nuestro pequeño mundo, ¿sí? Con respecto a la posición de género que implica la vulnerabilidad y el concepto de autonomía. Creo que eso, a su vez, volcado a nuestras tareas profesionales y a la bioética en particular, puede ser de una gran ayuda. Después vendrán las leyes, que son maravillosas, pero a mí, como quiero reconocer y aceptar que hace 14 años que vengo leyendo leyes, especialmente hace 14 años, que es cuando me introduje en la bioética. Entonces yo siempre digo que soy un poquitito,
médica por Grace y un poquitito abogada por Adriana, pero que de alguna manera, por ellas y porque todo el intercambio que tengo permanentemente con profesionales de otras áreas, ¿no? Pero digo, desde que vengo leyéndome, introduciéndome en todos los principios y en las leyes, me resultan absolutamente interesantísimas. Algunas muy bien escritas, otras no tanto, pero están muy buenas. La parte que más me interesa es cómo las llevamos a cabo. ¿Sí? ¿Cuánto de esto se puede poner en la práctica? Y a mí, como me preocupa eso, la cuestión más mano a mano, las leyes están muy bien, pero tenemos que lograr ponerlas en la práctica cada uno de nuestros lugares. Y me parece que esto nos ayuda a repensar estos conceptos. No quiero seguir tomando la palabra porque hay un montón de gente que quiere hablar. Sofía, después ahí. Bueno, yo no estoy muy lúcida, vengo saliendo de una gripe, pero voy a tratar de hilar lo que quiero decir. Yo les voy a confesar que a mí este tipo de artículos, igual que esto de este reconocimiento de la Corte internacional o interamericana, no sé qué es, de derechos humanos al cuidado, me genera como sentimientos encontrados, ¿no? Es como que para mí una de las tareas más importantes de nosotros como bioeticistas es definir muy claramente los conceptos con los que nos empezamos a manejar, como por ejemplo el concepto de cuidado. Porque si no, es muy fácil que la lógica individualista y la lógica de mercado se coma estos conceptos y los empieza a hacer jugar a su favor, ¿no? Autocuidado, por ejemplo. Es muy fácil que el autocuidado termine relacionado al gym, a la cultura fitness, a las dietas, a las cirugías estéticas. Es como... Hay una línea ahí muy frágil entre un discurso vacío y que sea abracemos la naturaleza y las plantas y cuidemos el universo, y la cosa más práctica y concreta, como decía recién Gri, de cómo llevamos a cabo esto, porque está el discurso que está muy bien y estamos de acuerdo, y creo que la palabra cuidado en este momento se ha convertido casi en un acto de resistencia contra ciertos poderes, pero tenemos que tener cuidado que esos poderes no se coman, esos conceptos que empiezan siendo resistencia, ¿no? Entonces a mí, yo, cuando leo y veo estas cosas, me generan como esa, ay, no vaya a ser que ya nos están sacando también este concepto con el que empezábamos a manejarnos de manera un poco más contundente, y tenemos que ser, como hay una política del bioeticista, me parece, una acción que tomar en ese sentido, ¿no? No sé si estoy siendo clara o empiezo a delirar, pero me pasa eso de los sentimientos encontrados. Y después a la hora de hablar de acciones y políticas concretas, yo no veo que haya mucha acción ni política concreta enfocada, por ejemplo, a algo que es urgentísimo por la cantidad de adultos mayores que empieza a haber en el mundo. No hay políticas concretas enfocadas a eso, ¿no? Y si empezamos a hablar del autocuidado, a mí, ¿qué quieren que les diga? Un poquito de miedito me da, pero no se me ocurre otra cosa que, bueno, vamos a hablar de cuidado, pero definamos nosotros qué es el cuidado. Empecemos a hablar nosotros y definamos muy bien
¿En qué consiste? Pero ¿en qué consiste realmente, políticamente, en acciones concretas? ¿En qué consiste el cuidado, no? ¿A quiénes involucra? ¿A quiénes cuidamos? No sé, algo así. Ay, a mí tus reflexiones siempre me dejan pensando, así que tu aporte está buenísimo, no hay que dar respuestas a nada. Esto que estás planteando es un poco así, se nos han tragado muchos conceptos, así que sí, tengamos que tener cuidado de cuál es el concepto de cuidado que vamos a manejar. Los tengo que dejar hablar, así que creo que el orden es Nair Gabriel. Estás muteada, Nair. Acá, gracias. Ahora, Dos cosas. En base a lo que decía Ari, me quedé pensando en esto de la autonomía, el concepto que tenemos de autonomía de la bioética, y que entiendo también que tenemos que ir girando a un concepto de la autonomía relacional, pero también me pasa que es un concepto que he estudiado mucho, donde se habla de que nos construimos en personas autónomas en relación a la interrelacionalidad que tenemos con el contexto y con quienes nos rodean, que quizás es la desesperanza de haber trabajado tanto tiempo en salud mental, pero cómo hablamos de una autonomía relacional, cómo hablamos de la construcción de la autonomía en base a quienes nos rodean cuando estamos cada vez más individualistas y cada vez más solos. En una sociedad que va camino a eso, bueno, y un poco lo que decía Sofía recién, ¿no? Los adultos mayores que van quedando solos, que vamos a ser los adultos mayores que quedemos solos, yo me incluyo, y que no hay políticas de cuidado sobre eso. Eso por un lado. Y después sobre el concepto de cuidado, que comparto lo que decía Sofía, lo comparto mucho, y les recomiendo un podcast que se llama Ocultonas, que es una filósofa y una psicóloga. Yo en algún momento quise traer un capítulo acá y lo pensé para el taller, pero a veces putean mucho, así que por eso no les dije. Pero que hablan de este concepto y de todo, cómo el mercado se está comiendo todo lo que nosotros en un momento empezamos a considerar que es autocuidado o que es el cuidado del otro, y que en realidad termina siendo un branding comercial tremendo. Así que se los súper recomiendo porque está muy bueno. Gabriel. A mí lo que me pasa cuando las escucho a ustedes, que yo con todas quiero dialogar, pero entonces voy anotando, pero no puedo con todas, porque si no, no voy a ponerme el límite del minuto. Dos cosas. Ailín, yo antes me metí, hablé, qué sé yo, y no te felicité, por eso te mandé por el chat, pero estuvo fantástico el texto. Me parece un acierto cuando plantea dos contextos distintos. O sea, el contexto de la situación concreta del patriarcado, con lo cual planteamos que la ética a defender es una ética de carácter que lo traen los feminismos, de femenina, y también cuando plantea el contexto democrático. O sea, cuando me lo saca de la ética, me lo lleva al terreno de la filosofía política y me dice, mire, esto es una ética humana. Y ahí yo me hago un anclaje importante, porque en momentos en que de pronto, de la misma manera que a Sofía le hacen ruido algunos conceptos, que ya vuelvo Sofía, pero que de pronto estamos pensando en que la ética autónoma individualista no nos está dando respuesta al complejo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Pero tampoco creo que sea la ética colectiva con independencia de que haya unos valores que haya que defender solo porque son colectivos, con independencia de que no tenga posibilidades de discutirlos, ¿no? Y estoy, en cierta manera, sé que en minoría y demás, pero esto de otorgar derecho a entidades no humanas. Llámese efectos, inteligencias artificiales, TIC, etcétera, etcétera, como llámese cuestiones de la tierra o de los ríos. O sea, ¿cuándo un río tiene personería o va a tener derechos? Pero, punto. Digo, entonces, anclemos en que la ética es humana, desde el punto de vista como decisión político. Eso me parece bárbaro y creo también que el establecerlo de esta manera nos permite el doble juego. Por un lado, tener el concepto de vulnerabilidad
como una situación derivada del complejo social y el concepto de vulnerabilidad, que también es un concepto ontológico. Porque si partimos en que más que vulnerables somos vulnerados, entonces, bueno, también nos permite comprender por qué necesitamos el cuidado. Lo llevamos a las cuestiones del cuidado de los adultos mayores. Es un problema porque inmediatamente yo estoy a meses de entrar en la categoría. En marzo ya cumplo los 60, así que ya voy a entrar en la categoría protegida. Pero tenemos fiesta. Algo así, claro. No. ¿Qué sucede cuando se piensa en el cuidado del adulto mayor como categoría autónoma jurídica protegida? Se está pensando en concepto que se trae del colectivo discapacidad. Entonces, al adulto mayor hay que designarle apoyos. Pero esos apoyos tienen que ser apoyos que se requieren judicialmente. Entonces, lo obligamos a judicializarlo. Y si lo obligamos a judicializarlo, lo obligamos a hacer test cognitivos. Y si lo obligamos a hacer test cognitivos, los estamos discapacitando antes de tiempo, porque ¿cómo le van a dar los test a una persona que tiene que decir? Entonces, si a mí me llevas a hacer un test cognitivo, te voy a decir, no, gracias, o sea, siga participando. No sé si se comprende entonces. Pero eso no deja de ser importante que tengamos ciertos anclajes jurídicos, y acá voy con lo que decía Sofía. Mira, en realidad yo soy bastante elogioso de la Corte Interamericana. Cuando se habla, la referencia al autocuidado dice, el derecho de quienes, no se refiere al cuidado naif, el cuidado superficial, dice, quienes cuidan y quienes son cuidados, que procuran su propio bienestar, las personas que puedan disponer de sus tiempos, espacios y recursos, ejercer su autonomía y llevar una vida digna. Por eso el Estado debe adoptar, conforme a su obligación de desarrollo progresivo, medidas que permitan contar con las condiciones para poder realizar acciones de autoasistencia, en beneficio de su mejoramiento físico, espiritual, mental y cultural. O sea, no deja duda de que no se refiere a la mera cuestión cosmética. ¿Y por qué digo soy elogioso? Porque de pronto nosotros, en cierta forma, es un lujo poder discutir los conceptos, pero cuando vos trabajás, que es lo que pedía Grisela, decía, bueno, pero pero a mí lo que me interesa es la aplicación práctica. Claro, cuando yo lo aplico, yo lo necesito el concepto cerrado. Entonces, si yo le doy a un abogado o abogada, o a un juez o a una jueza, el concepto de autocuidado, tiene que saber que me estoy refiriendo a esto. Entonces, no le puedo dar la posibilidad de que, pero entonces, y si lo interpretamos como una... Y no, aplíquelo porque está definido, o sea, así se interpreta, es un derecho humano. Entonces, pero sí discutámoslo, y cuando lo discutimos, vuelvo a lo que hablaba recién, ¿no? Me parece que este doble juego de pensarlo como categoría ontológica, pero a su vez como una categoría de que se generan nuevas vulnerabilidades producto de vivir en sociedad, en la sociedad de mercado en la que estamos insertos, me parece que es el hallazgo del artículo. Así que bueno, y me extendí de los minutos, por supuesto, perdón. Gracias, Gabriela. Claudia. Sí, a mí primero me parece interesante justo que sacó hace unos momentos tanto Nair como, espera, un segundito, es que no los puedo ver a todos, y como Sofía sobre este tema, ¿no? Que, bueno, yo como abogada puedo decir debería ser defensora de la ética kantiana y racionalista porque soy positivista, ¿no? Podría decirlo así, ¿no? Desde fuertes declaraciones, pero un ecofeminismo, y ahí pues también dices, me sale a mi lado constitucionalista, viene este tema, ¿no? Justamente de esta ética relacional y vincular que lo hablaba el artículo. Entonces, creo que realmente me gustó por eso, Ailín, porque lo compara, ¿no? La ética racionalista con esta ética de relación vincular. Y luego, cuando Gabriel menciona acerca de las opiniones consultivas y Martín también, y digo, pero ¿qué tanto son vinculantes las opiniones consultivas, no? Y no sé, solo quiero dejar esto sobre la mesa. Y claro que ahí se conecta lo político
como estamos aquí platicándolo. Entonces, solo quería decir eso, nada más. Aileen. Sí, quería gracias. La verdad que súper enriquecedores todos los aportes y las miradas. Y lo que a mí más profundamente me resuena es cómo generar un cambio a nivel social y cultural en el que el cuidado, la empatía, porque creo que este artículo aborda como muchas caras de la vulnerabilidad y del cuidado. Y una es por qué no desarrollar en todos los seres humanos, más allá del género, las habilidades que tenemos todos y todas de sentir empatía por un otro, ¿no? O de poder conectar a través de la colaboración y no del aplastamiento. Eso es lo que me queda resonando, porque también es un punto a por qué llegamos a guerras, por qué prima eso. Y bueno, creo que a nivel cultural también podríamos tratar de empatizar las habilidades positivas que tenemos los seres humanos, que no son únicamente femeninas. Sí, a ver, podríamos discutir que fisiológicamente somos diferentes, biológicamente y demás, pero no creo que sea tan... que esas cuestiones que tienen que ver más con lo ontológico, como decía Gabriel, y que corresponden al ser, son realmente divisibles por género. Es Bueno, como la pregunta. Bueno, claramente yo te podría decir que el sexo y el género es cultural, así que es muy difícil pensarlo desde una perspectiva distinta. Yo quiero aclarar alguna cosa que por ahí se disparó, y es que por supuesto que necesitamos leyes, obviamente, ¿no? No hay duda de esto, de que es bienvenido si hay una propuesta que nos, digamos, que avance, ¿no? Que vaya hacia adelante, adherimos. La perspectiva donde yo quería plantearme es entender que el cuidado está dentro de una trama simbólica y entonces hay que tratar de trabajarlo desde esa perspectiva. No se trata solamente de una ley. La ley es muy importante, pero es mucho más allá. Que por eso donde estaba tratando de poner el foco era primero en la sociedad y en cada uno de nosotros como miembros de una sociedad donde de algún modo podemos hacer la diferencia chiquitita en lo que da el alcance de nuestras manos, ¿sí? Cada vez que hablamos con alguien, poner en juego estas cuestiones. Esto que dice Aileen, las cuestiones del cuidado, por supuesto que venimos haciendo cambios maravillosos, pero algo que alguien planteó, no recuerdo exactamente quién, desde el momento en que se habla del cuidado de la mujer, porque entonces estuvo descuidada, y eso claramente ha sido así. Entonces, me parece que hay como un trabajo que podemos hacer cada uno desde nuestras disciplinas, y particularmente la bioética, que la podemos pensar como un espacio de resistencia, que hablaban alguna de ustedes, que me parece como importante, a cierta lógica tecnológica que tenemos todo el tiempo, tecnocrática más que tecnológica, no tecnocrática que tenemos y que se da permanentemente. Entonces, creo que cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando hablamos de cuidado, cuando hablamos de autonomía, yo lo que estoy tratando de transmitir es, escucho, leo e intercambio con profesionales vinculados con la bioética y artículos que todos hemos leído, donde nos hemos plantado sin tener del todo muy claro desde una posición kantiana y de los principios. Y creo que lo que estamos tratando de trabajar es salir de ese lugar para entrar en otra lógica. Por supuesto, de ahí van a venir las leyes, van a venir otras cosas, pero digo, en otra lógica. Creo que estamos tratando de empezar a pensar diferente y ubicar los excesos del discurso amo, ¿no? Lacan lo llamaba el discurso amo, que a todos estos discursos que de alguna manera nos atraviesan sin que tengamos mucho registro y que terminamos repitiendo. Eso, me parece que el artículo es muy interesante porque nos hace pensar, porque nos hace reflexionar, porque nos podemos pensarlo desde diferentes aspectos.
Y eso ya es un montón. No vamos a tener una respuesta, no la vamos a tener de todo clara, pero por lo menos vamos a cuidarnos cuando leamos un artículo o escuchemos a alguien que habla de la vulnerabilidad y 2 puntos y repetimos. De la autonomía, 2 puntos y repetimos. No es necesario que lo diga, ya sabemos qué se dice. Bueno, bien. Yo creí que había sido de lo más innovadora cuando en un artículo alguna vez puse autonomía inducida. Era casi, hoy lo leo, me parece como no ingenuo, pero sí, sí, qué puntapié que se me ocurrió para, te estaba hablando de esto, pero no lo sabía, digamos. Estaba intentando hablar de esto, pero en aquel momento que lo escribí no lo sabía. Hoy puedo pensarlo de otra perspectiva. No soy la misma, ninguno de nosotros somos los mismos, después de haber atravesado un montón de cosas. Y creo que, bueno, eso ya es un montón. ¿Alguien que quiera terminar, decir algo más, para que no sea yo la que digo? Claudia, pienso, dale, decilo lo que pensás, no me hagas leer. Estaba pensando lo que justo dices ahorita, y digo, me gusta mucho esa frase de que somos enanos en hombros de gigantes, y si no estoy mal es de Salisbury, pero si no me corrijo. Pero es verdad, a veces uno cree que tiene este momento eureka y en realidad estás aquí y te sostienen tantos, y eso me hace sentir que hay esperanza, ¿saben? Lo dije. Esperanza, sí, y lo dijiste y me encanta. Totalmente. ¿Quién más está pensando como nosotros? Eso es Aileen, no se te escucha. alguien más está pensando como nosotros. Y esto no es poco, no es poco. Sí, La totalmente. comprensión también. Y también es una manera de cuidado. Sí, total. Sí. Bueno, creo que podemos ir terminando hoy. Aileen, muchas gracias por tu artículo. Rosemary, siempre por traer. Me parece tan interesante tu lectura, Rosemary. Cuando haces un trabajo que a mí me gratifica muchísimo y me enriquece porque traes como eso al día. Cuando te pusiste a referir a cómo estaban las propuestas que existían en los países donde pertenecemos cada uno de los que formamos parte de este grupo, yo te lo agradezco muchísimo porque realmente creo que no lo hubiera ido a buscar y vos tenés una mirada interesante. Martín, tu aporte, Gabriel, el de ustedes, estoy nombrando a los abogados, Nair y Claudia. Son mayoría. Que podemos. No sé cómo, pero siempre somos mayoría en todos lados. Bueno, pero no importa, nosotros no vamos a achicar. Acá con Sofi y con Grace estamos ahí. Y lo que dice Claudia, de que cómo hacemos para que se cumplan, bueno, es un problema de filosofía del derecho de que no va a tener solución, porque estamos hablando del problema de siempre. Y no es porque falte un tribunal internacional que no, porque también en los tribunales nacionales donde vos tenés el poder estatal tampoco a veces se cumplen. Pero bueno, forma parte de nuestra lucha cotidiana, así que... Se necesita decisión política para que las leyes se cumplan. Sí, claro. Y es lo que no hay. Sí. Como decía Carlos Nido, un país al margen de la ley. Al margen de la ley, tal cual. Claro, Martín. Sí. Ay, yo lo tengo acá, es mi libro de cabecera. Cuando lo olvido lo vuelvo a tomar. Sí. No, grande ese señor, lo que escribió. Bien, es así, es un poco así. Bueno, gracias a cada uno. Gracias, Sofi, por tus dudas que me encantan. Sofi, me desestructuró. Porque, ¿viste? Ella viene acá para desestructurarnos. Sí, ella viene y desestructura. Por algo es filósofa. Claro, digo, sí, tiene esa pata que, ¿no? Claro. Que los psicoanalistas no te llegamos ni a los tobillos, pero bueno, lo intentamos. No te creas. Cuando vos hablas que hiciste recién una referencia, utilizaste un término que se utiliza en literatura, que es lo simbólico, que usted también lo utiliza mucho, que claro, cuando lo vemos desde ese lugar, eso es filosofía, Grigel. Absolutamente. Bueno, nosotros venimos de una pata de allí, claro, vos pensás que el psicoanálisis tiene una pata en la filosofía y los grandes, tanto Freud como Lacan, tienen un saber allí sobre estos autores que son maravillosos. El derecho también, ¿eh? Sí.
aunque estén empeñados en hacerlo a una mera técnica. Yo digo, yo no tengo nada contra quienes construyen casa, pero yo pienso el derecho no solo como constructor, sino también como arquitecto, y pienso también como calculista, que a ver si el suelo está bien, y también pienso como decorador el derecho, a ver, cómo me gustaría que sea, o sea, me parece que hemos olvidado la función que los abogados tenemos que pensarlo así, el derecho, porque si solamente somos meros técnicos, y bueno, sí, nos va a reemplazar la inteligencia artificial, seguramente mejor. Mira, hay O un sea, libro que acaba de salir, Gabriel, ¿eh? en Cactus, La jurisprudencia de los cuerpos, te lo recomiendo mucho Ajá. porque habla justamente de eso, cómo pensar el derecho fuera de lo que todos sabemos del derecho y a veces odiamos del derecho. La Bueno, jurisprudencia de los cuerpos, ¿de quién es el autor? jurisprudencia, Murilo Correa, Bueno, gracias por el dato. brasileño. Anoto. Ya lo estoy anotando. ¿Está en Anoto. ebook? Puede ser, sí, sí. Le voy a buscar la Kindle, a ver si aparece. Dale. Bueno, un gusto, como Un siempre. gusto tenerlos. Nos vemos el próximo, no sé qué cae exactamente, pero es como siempre, la siguiente, que es octubre, va a ser nuestro último taller del año. ¿Sí? Ok. Si bien habíamos 14. propuesto que terminara en 14 de octubre. debido 14. a que en noviembre tenemos el encuentro presencial, nos parecía que no combinaban ambas cuestiones. Ya vamos a tener una energía enorme allí para despedir el año. Así que para el próximo encuentro vamos a tener el honor de escuchar a Martín La Bombarda. Voy a estar Bueno, y en Perdón, octubre ¿el 9 también. o el 14? Porque originariamente eran 9. 14. El 9, pero el 9 es el segundo jueves, ¿o no? me parece que es el 9, el segundo jueves, puede ser, Sí. sí, ¿eh? Sí, acabo de mirarlo, por eso. Después nos fijamos, siempre es el segundo jueves del El mes. 9. El 9, el 9. Si Grace Perfecto, dice 9, En acertado. octubre nos vamos a ver 3 veces entonces. El 9. 9 y después los dos, Tenemos los dos encuentros. los dos los encuentros talleres. del taller. Sí. Bien, excelente. Nos vemos entonces el 9. Espero tu artículo, Martín. Un Buenas gusto noches. verlos a todos. Buenas Un noches. gusto. Nos Un vemos. abrazo. Chau, Gracias por chau. todo. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Chao. ¿Y? Lindo. Para, lindo. aguarda un segundito, por favor. Sí.